Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar de varios temas. Hay varios elementos que se están discutiendo en el país, que están en boga, digamos, y que merecen varios comentarios. El primero es obviamente la reunión que ha tenido el presidente Bukele en Estados Unidos con el presidente Trump. Es algo que él había buscado desde hace bastante tiempo y se presentan las condiciones y el momento específico para poder tener esa reunión. Presidente Trump no se reunió con el presidente Bukele, pero además se reunió con otros presidentes, incluyendo al presidente de Honduras. Y pues, ¿cuáles eran los temas que estaban ahí en la agenda? Por un lado era el tema de migración. En migración, digamos que hay dos partes. Una es la relacionada al acuerdo que acaba de firmar El Salvador con Estados Unidos, en el que El Salvador se compromete a recibir y a tener aquí a las personas que están pidiendo asilo hacia Estados Unidos, incluyendo obviamente a los salvadoreños. Eso lo que está haciendo el presidente Trump es que está retirando la frontera del sur de Estados Unidos y México, digamos. Primero lo retiró hacia el sur de México para hacer frontera con Guatemala, después a Guatemala con el acuerdo que hizo con ese país y ahora hacia El Salvador también. Entonces lo que está tratando de evitar el presidente Trump es que los salvadoreños y otros connacionales de otros países pues vayan yéndose hacia Estados Unidos. Entonces de esa manera pues él va logrando su objetivo de reducir la migración ilegal hacia ese país del norte. Y además pues él tiene toda su agenda del muro, que es lo que ha venido pidiéndole al Congreso, al Senado desde hace bastante tiempo, que no se lo han dado, pero que lo va a hacer de alguna manera con fondos del Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que le va a proveer algo así como 2.300 millones de dólares para poder avanzar con el muro que originalmente decían que iba a costar como 5.000 millones de dólares. Entonces, este es un paso más que da el presidente Trump y que obviamente, como lo indicó en la reunión con el presidente Bukele, pues le satisface mucho que El Salvador haya firmado este acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia solo a Estados Unidos? ¿Beneficia a los salvadoreños? Pues obviamente que es un beneficio directo para Estados Unidos el poder evitar y generar más desincentivos para que la gente se vaya hacia aquel país, para que las personas sepan que no van a poder ir a pedir el asilo allá en la frontera con Estados Unidos, sino que lo tienen que pedir en El Salvador o en Guatemala, si fuera el caso, por ser país seguro Guatemala y por este acuerdo que ha habido con El Salvador. Entonces, eso es un elemento pues que satisface mucho al presidente Trump. El segundo elemento es entonces cómo beneficia esto a El Salvador. ¿Tiene esto una correspondencia, digamos, de parte del gobierno de Estados Unidos? Pues yo diría que hay una posibilidad. Hasta el momento lo que hemos visto es que el presidente Trump pues se expresó positivamente sobre ese acuerdo, como era obvio, pero también se expresó que tenía la intención de ver cómo se le puede dar residencia permanente a los salvadoreños acogidos al TPS. Son un poquito menos de 200.000 personas las que se acogieron originalmente. El presidente Bukele habla de 400.000 personas adicionales porque pues estas personas ya tienen familias allá y por lo tanto pues es un beneficio mayor que trasciende no solo a las personas que originalmente se fueron, sino que también a las familias de estos. Entonces esto es una posibilidad por ahora. O sea, no es que el presidente Trump haya anunciado que va a darles residencia permanente o que va a buscar un mecanismo o que va a proponer algo para que estas personas que en enero del 2020 que se les vence su residencia temporal, porque fue extendido por un juez y todo, ¿se acuerdan? Porque originalmente se iba a vencer en septiembre de este año, o sea, en este mes, y esto se prorrogó para enero, por lo tanto da unos meses todavía para poder actuar y poder ver la forma de darles una residencia permanente a estos salvadoreños que algunos de ellos llevan casi 20 años allá. Recordemos que esto inició en el 2001 después de los terremotos y ahí se acogieron muchísimas personas y después en el tiempo fueron acogiéndose otras. Esto fue postergándose y prorrogándose durante cada 18 meses sucesivamente hasta esta fecha. Entonces, pues
digamos que la actitud de El Salvador en ese sentido de este acuerdo de migración pues genera buenas vibras con el presidente Trump y eso pues pudiera ser que generara algún beneficio. La pregunta es, ¿debió de haber ido amarrado una cosa a la otra? O sea, yo te doy esto y tú me das lo otro, ¿verdad? ¿O no? Lo otro que estábamos esperando y que se hubiera deseado es que el presidente Trump también hubiera tenido la buena voluntad de descongelar la ayuda que se da hacia esta región. Recordemos que para los países del Triángulo Norte el presidente Trump había asignado una cantidad de $700 millones que después congeló esos fondos. Hay muchos proyectos que están detenidos hoy en día, otros que no están comenzando como se esperaba, porque esos fondos han sido congelados. Entonces, si nosotros como salvadoreños pues estamos dando ciertos beneficios que le interesan a Estados Unidos para controlar su migración y por el otro lado hay una buena relación, pues lo que se esperaría es que esa ayuda fuera descongelada, que pudiera haber una buena voluntad también de parte de Estados Unidos en ese sentido, pero hasta el momento pues tampoco se ha visto que haya una voluntad de parte del presidente Trump. No hubo ningún anuncio el día de ayer tampoco sobre ese tema, que es algo que se hubiera esperado. Y por el otro lado, en la parte de seguridad, pues sí se ve que hay una correspondencia, digamos, de intereses entre Estados Unidos y El Salvador. El presidente Trump se ha expresado muchas veces sobre la Mara Salvatrucha y pues diciendo que son terroristas, que son una gran amenaza, que lo va a combatir directamente en Estados Unidos y en la región. Y por lo tanto, en vista que el presidente Bukele pues, se ha expresado en el mismo sentido de con el plan de control territorial tratar de limitar las acciones y obviamente tratar de eliminar todo el daño que hace la Mara Salvatrucha, pues ahí hay una correspondencia de intereses en ambos, ¿verdad? Que pudiera tener un efecto positivo también a futuro. Ojalá pues que eso también ayude a poder llegar al fondo de estos temas, que no está solamente en el control territorial, sino sobre todo en la parte financiera. El FBI, otras agencias de inteligencia y de información de Estados Unidos, pues tienen bastantes elementos que pueden aportar al gobierno salvadoreño para poder tratar de llegar justamente a todos esos flujos financieros que son los que sostienen a este tipo de organizaciones. Entonces, eso pues podría ser que hubiera ahí también un tema de mucho interés de parte de ambos países y de ambos gobiernos, y por lo tanto pues eso podría tener beneficios. Entonces parece ser pues que la reunión ha sido muy positiva, que han sido muy corteses, muy diplomáticos ambos, y que esto pueda traer beneficios para El Salvador en un futuro cercano. Ojalá pues que podamos ir ya viendo concretado todo esto, que El Salvador fue el primero en dar, bueno, pues ahora es hora de que Estados Unidos también pues corresponda ese apoyo que el presidente Bukele llamó que era de aliados y de amigos, ¿verdad? Lo que tenía El Salvador con Estados Unidos. Así que ha sido positivo. Después está el tema de las ICIES, que es lo otro que ha estado avanzando el presidente Bukele también con el secretario Gutiérrez de las Naciones Unidas. Hubo una reunión bilateral también en ese sentido, lo cual pues también es positivo. Yo todavía no termino de entender cómo va a poder tener tanta institución metida ahí, ¿verdad? O sea, está con la OEA, ahora con la ONU, que quiere ver cómo participa, con la comunidad europea. Creo que muchos cocineros arruinan la sopa, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo logran confluir todos esos intereses. Ha habido una crítica muy fuerte de parte del presidente de Guatemala, Morales, hacia las Naciones Unidas en su discurso del día de ayer en Naciones Unidas, en el que expresó pues que la CICIG hizo muchas cosas irregulares, que los acusó de que por la CICIG hubo personas muertas y hubo personas capturadas injustamente también, y que estuvieron en prisión injustamente, y que eso es producto de, él decía, de quien fuera el líder de la CICIG, que fue Iván Velázquez, y por el otro lado con el beneplácito de Naciones Unidas. Entonces es bien seria la acusación que hace el presidente Jimmy Morales, y que lo hizo en el pleno, en su discurso
del día de ayer. Por lo tanto, creo que está bastante cuestionado el trabajo de Naciones Unidas en Guatemala. El presidente Bukele lo tomó como decir, miren, Naciones Unidas ha tenido experiencias positivas y negativas y ahora ya aprendió de las negativas también, entonces eso puede generar algo positivo para El Salvador. Pero el tema aquí es que cómo se va a crear una institución que requiere probablemente de una aprobación legislativa sin aprobación legislativa. O sea, porque hasta el momento lo único que hemos visto es que el gobierno, el ejecutivo, ha negociado con la OEA por un lado, lo cual corresponde, está bien porque México maneja la diplomacia, está negociando con Naciones Unidas, con la Comunidad Europea, lo cual está bien, pero el siguiente paso será importante, y es que una vez que se arme esto, una vez que se cree ese muñeco, digamos, eso tiene que llevarse a la Asamblea Legislativa para poder tener aprobación y ratificación de parte de la Asamblea Legislativa, porque son convenios internacionales. Entonces, ahí es a donde no se percibe todavía ese camino, no ha quedado claro cuál va a ser el camino para crear la CICIES. Se vive diciendo que la CICIES ya está, que está lista, que va a comenzar a investigar, dicen ahora, casos como el Chaparral y el Citrans, que son los dos primeros casos que decía el presidente Bukele también que van a comenzar a investigar. Pero yo creo que eso es poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? O sea, lo primero es ver qué va a hacer la CICIES, cómo se va a estructurar, cómo se va a organizar, quién lo va a aprobar. Tiene esto un tema importante que ver la Asamblea Legislativa en ello. ¿Va a estar de acuerdo la Asamblea Legislativa en aprobar algo así o solo va a ser algo del Ejecutivo? ¿Va a tener relación con la Fiscalía? ¿Va a aprobar el fiscal general esto? Porque recordemos que el monopolio de la acción judicial la tiene la Fiscalía General de la República, no el Ministerio de Justicia u otro ente del Ejecutivo. No procede así, la ley no, la Constitución no lo establece de esa manera. Entonces también habrá que ver cómo va a compaginar todo eso. Yo creo que muchísimos estamos de acuerdo que haya una CICIES, pero bien organizada, bien establecida y con parámetros bien claros para que no vaya a haber abusos, que no se preste esto a persecuciones políticas, que no se preste esto a excesos que puedan después también ir en contra de los derechos de los ciudadanos, derechos constitucionales, derechos humanos. Y por lo tanto creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo bien, no la carrera, porque debe quedar totalmente blindado el esquema, por un lado, y eso para eso requiere probablemente la aprobación de la Asamblea Legislativa, pero también los ciudadanos deben de quedar protegidos de que no vayan a haber abusos de poder, que no vaya a haber arbitrariedades en el accionar como sí se ha visto en Guatemala, y por eso al final la CICIG fue eliminada. Ya ahora que se venció su contrato en septiembre de este año, ya no se prorrogó en vista de todos los problemas que hubo en Guatemala. Entonces aprendamos de las experiencias de otros países, hagamos bien la institución que se requiere y recordemos cuál es el objetivo final. El objetivo final es fortalecer a la Fiscalía General de la República. Nunca hay que perder de vista de esto, porque la Fiscalía es la que va a quedar aquí a largo plazo para combatir la corrupción y la impunidad, y no es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene otro rol que es diferente. Entonces no perdamos de vista que la Fiscalía tiene que estar de la mano totalmente de la CICIES y que debe ser una herramienta para que la Fiscalía pueda profesionalizarse más, pueda tener más herramientas, pueda tener más instrumentos, pueda tener más capacitación y que de esa manera pues, pueda tener una mejor investigación. Entonces eso se vuelve muy importante de no perderlo de vista y no quedarnos en el entusiasmo ese de que el presidente Bukele y su gobierno y todo. No, o sea, estas son cosas de largo plazo. Y a largo plazo lo que tiene que dar es una fiscalía muy fortalecida. Así que eso en cuanto a esos comentarios. Lo otro es que ya viene el presupuesto general de la Nación. La Asamblea Legislativa ha estado discutiendo su propio presupuesto primero, si este presupuesto iba a bajar, si se va a mantener, si va a subir. Aparentemente las últimas expresiones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ha sido que esto se va a mantener el presupuesto, que no va a incrementarse, pero tampoco que se va a reducir para el próximo año.
menciona los ahorros que han habido en viáticos, en viajes y en gasolina y en muchas otras cosas, pero eso tal vez podría verse reflejado en una reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver en qué termina eso, y este es un paso más hacia el presupuesto total de la nación. Recordemos que viene ya pronto el punto final de este proceso, que es la presentación del presupuesto completo para el 2020, que va a ser presentado a más tardar el próximo lunes 30 de septiembre en la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que el proceso de formación del presupuesto es algo interno del Ejecutivo, por un lado, para todas sus instituciones, los ministerios y todas las otras instituciones que componen el gobierno en el Ejecutivo, pero además se incorpora el presupuesto de la Asamblea Legislativa que mencionábamos y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene por ley y por constitución que se le da el 6% de los ingresos calculados para el próximo año del gobierno. Entonces, eso lo que genera es ya un monto específico que debe de tener la asignación de recursos para el órgano judicial expresado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso ya se reúne, todos esos elementos, eso se presenta a la Comisión Especial de Presupuesto y la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que es la que lo evalúa y que al final le emite su dictamen, lo aprueban o no, o le hacen las modificaciones que corresponden, y esto debe estar aprobado antes del 31 de diciembre de este año, para que el próximo año pues, pueda operar el gobierno con su nuevo presupuesto y que no vaya a haber ningún inconveniente. Ahora, la gran discusión aquí es cómo va a ser ese presupuesto. Es el primer presupuesto del nuevo gobierno del presidente Bukele. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son las prioridades que establece. Creo que siempre se refieren que las prioridades son las mismas, o sea, educación, salud, seguridad. Entonces, eso no cambia en el sentido de que son elementos que son muy deseables en el país y que hay bastantes necesidades también, y por lo tanto eso debería mantenerse como las prioridades. Ahora, el tema aquí es cuáles son las expectativas que hay para el próximo año, y en base a esas expectativas cuánto se puede recaudar de impuestos y cuánto se puede gastar. Hay que estar claro que la situación económica del país no está en su mejor momento. Es una situación bastante complicada, yo diría que es peor que la del año pasado, y el próximo año podría ser aún peor en vista de que hay unas condiciones internacionales que se han venido complicando en los últimos tiempos. Las expectativas son que el crecimiento económico mundial va a ser más bajo el próximo año. Aquí ya estamos sintiendo parte de esos efectos, con una reducción en la tasa de crecimiento de las remesas familiares a la mitad, con una un nulo crecimiento de la recaudación de impuestos y de las exportaciones también, que andan creciendo menos del 1% ambos. Y por el otro lado también estamos viendo que el empleo no crece, etc. Entonces, el crecimiento de la economía de El Salvador probablemente va a ser inferior al 2% este año, y no creería que pudiera ser mayor a menos que suceda algo diferente en el próximo año. Y lo que sigue proyectando el gobierno es para el próximo año 2.5% de crecimiento y una inflación del 1,5%. Eso quiere decir que el crecimiento de la economía en términos nominales debería andar alrededor del 4% para el próximo año. En términos reales estaríamos hablando alrededor del 2,5%. Entonces, creo que es un poco cuestionable eso, y por lo tanto las proyecciones de ingresos que se pueden hacer en base a eso y cómo se justifican los gastos. Pero la situación podría ser más complicada el próximo año en vista de todas estas circunstancias internacionales que estamos mencionando, y el gobierno debería de tratar de hacer algo para poder prever eso y para poder buscar soluciones que no vayan a ir en detrimento del país, por un lado, y que pueda compensar cualquier situación compleja que se pueda hacer y que se pueda llevar a cabo el próximo año. Así que ese es un resumen, diríamos, de los elementos que hemos visto. Una reunión muy positiva con el presidente Trump, una CICIES que necesita cambios, y por el otro lado un presupuesto general de la nación en construcción
que esperamos conocer la próxima semana y por lo tanto el próximo jueves podríamos estar ya comentando los elementos fundamentales que ya se presenten por parte del Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.